Qué bueno que están por acá y que invirtieron tiempo en esto. Seguimos estudiando la epístola de Santiago. Si gusta acompañarme en el capítulo 1. Vamos a estudiar ahora del versículo 21 al 27. Esta es la novena meditación de este libro. Y bueno, ha sido en lo particular una dicha poder estar estudiando este libro tiempo con tiempo. Y me doy cuenta que lo que esta epístola en general trata de enseñar es un verdadero carácter de un creyente, como toda la escritura, pero bueno, esta tiene un mensaje de esta manera. Dice, vamos a leer el versículo 21 al 27 de esta epístola. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Hasta ahí. Bueno, pues el Señor aquí tiene mensaje para nosotros. Y bueno, muchos hemos escuchado la palabra de Dios durante años, algunas décadas, algunos meses, no lo sé usted. Y muchas veces somos selectivos en el escuchar la palabra y decir, este mensaje lo tomo, este mensaje no lo tomo, este me acomoda, este no me acomoda, este habló a mi vida, este sí, pero no estoy de acuerdo. Y nos volvemos un tanto selectivos con lo que la palabra enseña. Y bueno, la palabra de Dios dice de ella misma que toda la palabra es inspirada por Dios. Y cuando nosotros entendemos que todo es inspirado por Dios, no se debería de desechar nada, ni deberíamos de ser selectivos como muchas veces somos selectivos. La palabra de Dios es una manera, bueno, Dios se ha manifestado al hombre de tres maneras y de muchas maneras, pero algo que es contundente. Las tres maneras en que Dios se ha mostrado al mundo es una de ellas a través de la creación. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Si la creación es una manera en que nosotros podemos mirar cómo hay un creador, cómo hay un Dios, la nada produce nada. Las teorías que la ciencia tiene están en los suelos, no pueden ser comprobables. Entonces Dios se ha manifestado al mundo a través de la creación y eso lo puede usted observar desde las hormigas hasta las galaxias. Es impresionante. Y también la otra manera en que Dios se reveló al hombre, a nosotros, al mundo, es a través de su Hijo Jesucristo, Dios encarnado hace más de 2000 años, quien partió la historia en dos. Hoy estamos un antes y un después de Cristo, y tú y yo vivimos en un después de Cristo. Y Jesucristo fue el único hombre que pudo declarar que iba a resucitar y se confirmó la palabra. Solamente en Jesús se han cumplido más de 300 profecías. Entonces Dios se manifestó al hombre a través de su creación y a través de su Hijo Jesucristo. Pero también de otra manera en que Dios se ha mostrado y que nosotros tendríamos que abrazar y comprender esto es la palabra que usted tiene ahí en sus manos, la palabra que usted tiene ahí en su casa, en su buró. Esta es la palabra que alumbra en un lugar oscuro. Esta es la palabra que nos dice y nos dicta cómo debemos vivir la vida cristocéntrica. No la vida que nosotros queremos acomodarla a nuestra idea, no, es la manera de vivir cristocéntrica esta palabra. Esta palabra es un bálsamo al que la recibe. Esta palabra es como un mapa que te lleva donde tú quieres, donde Dios quiere llevarte, no a donde tú quieres ir. Es como cuando tú vas en tu auto y pones el mapa para llegar a cierto destino. Si tú no sigues esa ruta, no vas a llegar al destino que tú programaste. Vas a llegar a otro destino. Y este libro es un guía rojo, es un mapa que Dios quiere
trazarnos y nos ha trazado para que nuestro carácter sea moldeado y nos lleve a donde Él quiere llevarnos, que es a la estatura del varón perfecto, que es a la santificación de nuestras almas, que es a la perfección aquella que nosotros tenemos que llegar a tener. Entonces la palabra no es de menospreciarse. Y cuando nosotros estamos en un sermón como este, o domingo tras domingo, o incluso cuando usted toma su devocional y no toma en serio lo que Dios le está hablando, no recibe la palabra, no la abraza, se está menospreciando. Y es lo que dice Santiago en resumen, lo que yo acabo de decir, estas cosas. Y Santiago habla de algunas características de dos tipos de creyentes, el oidor y el oidor hacedor. Son dos creyentes distintos. El que solamente escucha y el que escucha pero hace. Nadie puede hacer si no escucha o conoce la palabra. Pero muchos podemos oír y no hacer la palabra. Y de esos está lleno en las iglesias, de aquellos que escuchan y no hacen. Sería absurdo que un joven dedique tiempo a su estudio desde el kinder hasta la profesional, y en la profesional esté estudiando de día y de noche, haga sus prácticas, tenga que exponer las teorías ahí con sus compañeros, no falta a la escuela, pase sus exámenes, y después de tener todo ese conocimiento adquirido, un profesionista se dedique a hacer otra cosa para la que no estudió. Es absurdo, sería una pérdida de tiempo, sería algo infructuoso que un hombre dedique su vida a estudiar 20 años, porque eso se tarda a alguien en terminar una carrera o un poco más, y que no se dedique a eso, se dedique a cualquier otro oficio o a cualquier otra cosa. Es lo mismo con la palabra de Dios. Muchos somos creyentes aquí de años, y es absurdo que a veces tenemos tanto conocimiento en algún tema donde estamos cojeando, en algún tema donde estamos flaqueando, en algún tema donde no ha cambiado nuestro corazón, y solamente tengamos esa información, pero no estemos haciendo uso de esa información, de esa palabra que es viva, esa palabra que discierne el corazón, esa palabra que penetra en el alma, esa palabra que transforma la vida, que quebranta la roca para que nuestro corazón sea moldeado a como Dios dice. Pero nosotros muchas veces somos como ese profesionista que invertimos tiempo. Usted ya invirtió tiempo de estar aquí. Algunos vienen de lejos, otros vienen de cerca, pero usted ha dejado de hacer cosas para estar escuchando la palabra de Dios. Y es infructuoso que usted escuche una tras otra exhortación de parte de Dios, porque la palabra de Dios es enviada para edificar, para consolar y para redarguir. Y nosotros no somos consolados, ni edificados, ni exhortados con la palabra, estamos perdiendo el tiempo como un profesionista. Y es importante que usted, cuando reciba la palabra de Dios, no sea como ese oidor que Santiago da ejemplos, que Santiago describe. Nosotros tenemos que mirar. Mire el versículo 22 de ahí, Santiago 22. Fíjese cómo en este versículo nos habla un poco de las características de un oidor, dice el 22. La parte 2, bueno, dice desde el 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque el oidor, ¿qué le pasa al oidor, hermano? ¿Cómo es? Se engaña. ¿Cómo es? Se engaña a sí mismo. Esa es una característica de alguien que es oidor pero no hacedor. Se engaña, como el profesionista. Se engaña a sí mismo. Y nosotros tenemos que mirar que la palabra de Dios está hecha para que nosotros seamos transformados. Es lo que nos dice Santiago, oír, hermano, que hay un tesoro abajo de tu colchón, sin que tú abras el colchón no te va a hacer rico. Oír que hay un banquete cerca de tu casa no va a saciar tu hambre. Nada de lo que tú oigas pero no hagas va a saciar o va a hacer algo en tu vida. Oír hablar de que un agua purificada calma tu sed, pero no la bebes, no saciará tu sed solamente teniendo la información. Se engaña a sí mismo tener la información, pero no vivir esa información. Y aquí no es información, aquí es palabra de Dios. Es una de las tres maneras que Dios, de las maneras poderosas, porque Dios ha mostrado al mundo de muchas maneras, de muchas formas. Pero estas tres son tajantes, son palpables, son visibles. Incluso la palabra lo dice de sí misma. Y Él envió su palabra y nos salvó, dice el libro del profeta. Entonces nosotros tenemos que mirar que no
no es tener información. Los fariseos, los judíos, los escribas, ellos eran sectas que tenían información. Pero Dios de otra manera dice, ustedes son cabezones, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son hipócritas, ustedes saben, pero no hacen, de nada sirve su secta, de nada sirve el tener conocimiento. Y a nosotros nos han exhortado, esto que acabo de decir, en muchas ocasiones desde este lugar, incluso a solas nos han exhortado, hermano, a lo mejor tú dices, yo ya me sé esto que me está diciendo, pues sí, ¿de qué sirve que la sepas si no la vives? Cuando luego comparto el evangelio con los incrédulos, les hablo de Jesús. Yo sí creo en Jesús. Digo, ¿crees o lo vives? Porque una cosa es creer, todo el mundo puede creer en Jesús, pero no vive en Jesús. Y nosotros también podemos decir, yo ya sé a dónde va este hermano. No, ya sabes a dónde voy, pero ¿de qué sirve? Ahora, no digas, no, pero es que yo sí guardo la palabra de Dios. Estamos hablando del donde tú no la guardas. El punto es donde tú no guardas la palabra de Dios en el área que sea, marital, profesional, laboral, eclesiástica, personal, como ciudadano, ¿en qué área no estás guardando la palabra de Dios? Porque Dios nos da información y nos da guía, nos da enseñanza en todas las áreas de nuestra vida, como hijos, como padres, como ciudadanos, como trabajadores, como sea. ¿De qué sirve que tú sepas que la palabra dice que tú como siervo debes de servir bien a tu amo si tú hablas mal de tu amo? Y hablando del amo, estoy hablando de quien te contrató, de tu jefe. Así habla la palabra. ¿De qué sirve que te dice Dios a ti, joven, honra a tu padre y a tu madre, si cuando Él te da una instrucción, tú reniegas y no haces caso de esta palabra que Dios nos está diciendo? En el área donde estemos fallando es ahí donde tenemos que tomar nuestro lugar y tomar la palabra, hacerla nuestra y no engañarnos, sino ser un oidor hacedor. Porque el que oye y no hace se engaña. Y engañarse a sí mismo es algo, no hay nada peor que engañarse a sí mismo. No hay nada. En el ámbito espiritual. No hay nada. Por eso dice la palabra de Dios también. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, recuerdo, le dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Porque si tú te examinas con honestidad delante de Dios y no estás en la fe, tenemos que rectificar. Tenemos que rectificar. La palabra de Dios es segura, es veraz. Es un martillo que quebranta la roca. La palabra está enviada para salvar nuestras almas. De nada sirve tener conocimiento. Dígale usted a su cónyuge, usted que está casado, a su esposa o a su esposa, dígale que la ama o que lo ama, pero no tenga detalles de servicio. No se lo demuestre con una sorpresa, no se lo demuestre con actos de amor, solamente dígaselo. Esa información no va a ayudar a su esposa a sentirse amada o a su esposo a sentirse amado. Sí nos gusta que nos digan que nos aman, ay, qué bonito, pero demuéstralo. La información nos hace cabezones y no hay una acción en nuestra vida. Es como el profesionista, tiene tantos años de estudio, tantos años de esfuerzo, pero no ejerció su profesión. De nada le sirvió, de nada le valió. Joven, tú que Dios te dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos, y tú te dejas llevar por lo que el mundo dice. A ti, joven, que el mismo libro de Santiago que vamos a ver más adelante dice, no te hagas amigo del mundo porque te constituyes enemigo de Dios, te haces amigo del mundo haciéndote a ellos. Eso es tener conocimiento, pero no ejercer la palabra de Dios. Así es de que oír hablar de que hay un arroyo no va a saciar tu sed si tú no vas a ese arroyo a beber de esa agua. ¿Me estoy explicando, iglesia? Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar en nuestra manera de vivir. ¿Qué estamos haciendo con toda la palabra tan hermosa? Porque esto es una palabra que transforma el corazón, que quiere ser transformado. Los que escuchan, hasta ahí escucharon. Somos como la parábola que Jesús enseñó a sus discípulos y a los que estaban ahí. Caen en una buena tierra, se ponen alegres, la reciben, pero llegan los afanes,
llegan los problemas. Y esa palabra que había caído en una tierra de esa manera, que estaba no firme, cuando viene el mundo, cuando vienen los afanes, cuando vienen los problemas, es arrebatada y no llevó fruto. O que cae en pedregales, que viene Satanás y arrebata la palabra para que la vida no sea transformada. Pero Jesús dice, pero la palabra, la semilla que cae en buena tierra y que da fruto. La idea de Jesús dice aquí es, la palabra mía puede llevar fruto, pero es necesario que caiga en buena tierra, es decir, que la vivas, es decir, que la practiques contigo y con tu prójimo. Un creyente se nota aquí en el mundo cómo trata a su prójimo. Un verdadero creyente se nota aquí en el mundo cómo ama a su prójimo, cómo sirve a su prójimo, a quien quiera que éste sea. Y tu más próximo es tu familia, tu padre, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Nosotros como hermanos. Así es que nosotros no podemos ser solamente oidores. El que solamente escucha y no hace, se engaña. Yo te hago una pregunta y ahí contéstatela. En el área donde tú estás fallando, ¿cuántos años llevas fallando? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos tiempo llevas fallando en esa área? Porque eres alguien que se autoengaña y dice, no, eso no es para mí, eso no es para tanto, eso exagera a Dios, eso no me acomoda, eso no lo recibo. Y seguimos siendo los mismos. Nos estamos autoengañando en esa área. En esa área. Y el ejemplo que pone Santiago más adelante, mire, vamos ahí al versículo 23, el ejemplo que pone Santiago hablando del autoengaño. Dice el 23, sí, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, que se autoengaña, este es semejante a un hombre. Ahí está el ejemplo que pone Santiago. Es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. ¿Cuál es el propósito de un espejo? ¿Cuál es la función de un espejo? El mostrarnos tal como somos. Cuando tú te mires al espejo, damita, y te estás arreglando para ir a trabajar o para lo que sea, tú siempre estás al espejo arreglándote. Y el espejo te muestra tal como tú eres. Pero no sirve de mucho si tú al verte en el espejo, mujer, damita, joven, quien sea, es lo que dice Santiago, no sirve de nada que tú te miras y después te vayas. O de otra manera, cuando tú te mires al espejo, te terminas de arreglar y tu última vista al espejo antes de salir de la puerta, ves que tienes una pequeña mancha de pasta dental aquí en los labios porque te cepillaste los dientes y aquí está sucio. Pero lo ves y dices, no es para tanto, y así te vas. Esa es la manera en que Dios también está diciendo, no, la palabra te muestra cómo eres. Y esa mancha, poca levadura al dedo de la masa. Y tú dices, no es para tanto, y así te vas. Y te llegas al trabajo y así andas todo el día con tu manchita. Te olvidaste de cómo estabas. La alegoría de Santiago aquí es que el espejo, ¿sabes cuál es el espejo? Este es el espejo de un creyente. El que no se autoengaña, el que mira y dice, ay caray, yo no trato a mi esposa como a vaso frágil. Ah, caray, yo no sé vivir sabiamente. Ah, caray, yo no me sujeto a mi esposa. Ah, caray, yo hago esperar a mis hijos con mis gritos y sombrerazos. Se mira al espejo y dice, soy yo. Y se limpia esa mancha y dice, tengo que cambiar. Tengo que estar puro delante de Dios, porque yo soy esa parte de esa iglesia gloriosa a la cual Cristo quiere venir por nosotros. Pero Santiago dice, el que no la hace es semejante a ese que se mira, pero no hace nada. Somos de los que oímos, pero no vivimos. Somos los que al oír y al leer la palabra de Dios muchas veces somos confrontados por el Espíritu Santo. Somos exhortados, somos edificados, somos consolados para que cambiemos y decimos, no es para tanto. Y hacemos a un lado la palabra de Dios, menospreciamos la palabra de Dios. Usted sabe la historia del rey David. La ha escuchado, la ha leído, se ha predicado muchas veces de ella. Y cuando Natán, enviado por Dios, déjeme decir así sinceramente, cuando Dios confronta a David a través de Natán, y le dice, ¿por qué menospreciaste la palabra de Dios?
No le dice, ¿por qué adulteraste? No le dice, ¿por qué mataste a Urías Eteo? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué menospreciaste la palabra de Dios? ¿Y por qué menospreció la palabra de Dios? Porque David sabía que lo que estaba haciendo con Betsabé, lo que estaba haciendo con Urías Eteo, lo que estaba haciendo en su reino, estaba fuera del orden de Dios. Y él menospreció. Y en esa área David estaba fallando. Y en esa área David se equivocó y padeció y sufrió. Y su reino se vino abajo, y su familia se vino abajo. Aunque Dios lo perdonó, pero las consecuencias tuvo. Así a veces vivimos nuestra vida como creyentes sin poner atención a lo que el espejo nos dice. Decimos, no es para tanto. Es poquito. Nadie es perfecto. Soy un ser humano. Soy carnal. Soy un hombre pecador. Es correcto. Pero Dios quiere transformarte de gloria en gloria. Dios lo que quiere es que tu corazón sea para lo que Él te salvó, para que llegues a la estatura del varón perfecto y no te autoengañes y digas, es que nada. Cuando le llamo la atención a uno de mis hijos, no voy a decir su nombre, normalmente me dice, no, es que nada. Aquí, hijo, estás equivocado, es que nada. No me pongas pretextos. Acepta tu responsabilidad. Cambia la actitud. Pide perdón y sigamos caminando. Así es de que lo que Santiago, el Espíritu Santo nos dice a través de Santiago es eso. Que no seamos como los que nos vemos en este espejo y no hacemos nada. No queremos hacer nada con respecto a eso. Estamos desalineados moralmente. Estamos desalineados espiritualmente, como esa mancha en la pasta de dientes en el bigote o cerca del labio. Y no queremos limpiarla. Así está bien. Así está bien. Nuestro matrimonio necesita un cambio de nuestros corazones porque estamos viviendo de la manera como nosotros queremos vivir. Decimos, así está bien, la culpa la tiene el otro. Mírate en el espejo, a ti varón, ¿qué te dice Dios? Mírate en el espejo, mujer, tú que eres cónyuge de tu varón, ¿qué dice Dios de cómo debes de tratar a tu esposa, a tu esposo? Y vive esa palabra porque eso es lo que va a cambiar tu corazón, mi corazón. No es que no haya visto esa mancha quien se miró al espejo antes de salir al trabajo y ver esa pasta dental, es que no quiso hacer nada. No es que Dios no te haya hablado a tu corazón con respecto a algo donde tú estás claudicando, donde tú estás pecando, donde yo estoy pecando, donde yo estoy claudicando. Es que no queremos hacer nada. Es que nos estamos autoengañando. Y el carácter de este libro tan hermoso que es la Epístola de Santiago, Santiago nos exhorta en primera voz es, haz lo que dices, haz lo que sabes, haz lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra puede convertir tu alma, porque la palabra es más dulce que la miel, porque la palabra es nuestra lámpara que alumbra nuestro sendero y nuestro caminar. No queremos actuar en consecuencia cuando somos confrontados la palabra, entonces tendremos consecuencias, entonces tendremos problemas, entonces tendremos circunstancias que van a mermar nuestra vida espiritual. Mira, hermano, quizá tú estás aquí, Dios quiere llevarte acá, pero por tu necio, por mi necio corazón, por no quitarnos esa pasta dental, por no mirarnos al espejo y confrontarnos, no vamos a llegar nunca aquí. Pero Dios quiere llevarnos acá. Dice la palabra, transformados de gloria en gloria. La gloria de la palabra de Dios, la gloria del Señor. Entonces, tú y yo tenemos que mirar cómo es esto. Mira, te voy a decir, ahora mira, acompáñame al versículo 25. Vamos a ver algunas características del hombre que es oidor y que es hacedor. Versículo 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, vamos a ponerle más, el que mira atentamente en ese espejo, al que antes de salir y está desalineando, mira perfectamente y dice, ah, caray, tengo pasta dental, tengo que limpiarme. Ah, caray, estoy fallando como esposo. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad,
y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Cómo es este? ¿Cómo es, hermano? Bienaventurado. Y usted sabe que es bienaventurado. Algunos sinónimos es dichoso, doblemente feliz, con buena aventura, es decir, con buena vida. El que mira atentamente en este espejo, en la ley, la considera y la guarda y persevera. ¿Cuántas características? Mirar, perseverar, guardarla. Mirar, perseverar, guardarla en esta ley perfecta. En primer lugar es bienaventurado. En primer lugar es bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? El que guarda la palabra de Dios y la vive. No el que cree en Jesús como mucha gente en el mundo. Yo creo en Jesús, pero no vives Jesús. ¿A cuál Jesús? ¿Al Jesús que tú te inventaste o al Jesús de las Escrituras? Les digo yo. Porque Jesús de la Escritura quiere cambiar tu manera de vivir, mi manera de vivir. Y nos confronta a Jesús con el pecado. Nos ama, sí. Nos ama. Pero Él quiere que tengas una vida en abundancia. Él quiere que te parezcas al varón perfecto que es Jesucristo. Sin que pierdas Santiago capítulo 1, vaya al Salmo 1, por favor. Salmo 1, ¿ya lo tiene? En primer lugar es bienaventurado, dice el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita ¿cuándo? ¿Cuándo, hermano? Díganlo en voz alta, por favor. ¿De día y qué? Y de noche. ¿Cómo será ese hombre? Será como un árbol plantado, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Porque medita, porque persevera, porque no es olvidadizo, sino hacedor de la palabra, y por eso es bienaventurado. El que medita de día y de noche. Ay, hermano, ¿tú sabes qué horas trabajo? Hermano, entienda el espíritu de lo que Dios está diciendo. El espíritu de lo que Dios está diciendo al meditar de día y de noche es que sea nuestra motivación, que ese sea el centro de nuestras vidas, que eso sea el modo en que nosotros tomamos decisiones en cada momento. Si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, cuando tengas problemas con tu padre y con tu madre, tú vas a meditar en eso, vas a decir, aunque mi madre me está exasperando, la voy a honrar. Si Dios dice, no te unas en yugo desigual, aunque ese hombre, esa mujercita esté de bigotes, tú decir, estoy meditando en lo que Dios dice, no lo voy a hacer. Quiero aguardar. El que medita de día y de noche, en ella está mi delicia. Porque la guarda, porque persevera, porque no es olvidadizo, sino que es hacedor, por eso es bienaventurado. En un hombre olvidadizo cae en mala tierra, cae en espinos, cae en pedregales. No retiene la semilla, que es la palabra de Dios. No retiene la palabra de Dios para vivir. No, es olvidadizo. Y por eso no es bienaventurado. No es bienaventurado. Dice que si el espejo nos dice lo que tenemos que hacer, debemos meditar en él. Debemos meditar en él todo el tiempo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, nos confrontó a todos sus discípulos. Tú y yo somos sus discípulos. Y Jesús dijo de esta manera, si me amas, ¿cómo dice? Guarda mis mandamientos. No me sirve que seas un oidor, Ricardo. Jesús nos está diciendo, no me sirve que vengas a predicar, Ricardo. Me sirve que guardes mi palabra. No me sirve que te vengas aquí a tener una hora a escuchar la palabra si no guardas, si me amas, guárdalos. No dijo Jesús, si me amas, escucha mi palabra. No. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿En dónde? ¿Bajo la axila? ¿En un buró? No, en tu corazón, en tu vida, Daniela. En tu juventud, Daniela. En tu vejez, amado hermano. En tu niñez, Alex, Mateo, Samuel.
Tenemos que cambiar nuestra corazón. Guarda mis mandamientos. El oidor de la palabra, el hacedor y oidor de la palabra, mira atentamente. ¿No se está durmiendo? Hace 15 días o hace 8 días, no, desde ese domingo hace que me tocó compartir, con tristeza veía a un varón, hasta se acurrucó. Ese no es un oidor de la palabra. Se acurrucó, estiró las piernas, cruzó los brazos y durmió. Ese no es un oidor atento a la palabra. Ese es un oidor olvidado, ese es un hombre que no mira en la palabra cómo es su vida y no transforma. Claro, dormido en su vida espiritual, así está su vida familiar, su vida económica, su vida personal. Un oidor hacedor mira atentamente. Mira atentamente. El que mira está observando cómo cambiar. El que mira atentamente está viendo qué tiene que cambiar. Está sucio aquí. Me limpio y me vuelvo a revisar. Está sucio otra vez. Mira con atención y escudriña la palabra. Mira atentamente, dice Santiago, el que mira atentamente es un buen oidor. ¿Cómo miras la palabra de Dios, amado hermano? ¿Cada cuándo miras la palabra de Dios, amado hermano? ¿Solamente los miércoles y los domingos que vienes, traes tu Biblia? ¿Solamente ahí miras la palabra de Dios con atención? ¿No escudriñas tu palabra? Que en ella esté tu delicia, para que seas un árbol plantado, que dé su fruto y que tu hoja no caiga y que todo lo que hagas prospere y seas bienaventurado y puedas tener atención a tu palabra y te puedas mirar en el espejo y cambiar tu actitud y no ser un oidor, sino un hacedor. ¿Cómo miras la palabra? Más el que mira atentamente dice en la ley perfecta, en el espejo. Es decir, aquel que mira y busca con vehemencia, es aquel que busca con vehemencia la palabra, la dirección, que el espejo le diga, hey, aquí estás equivocado, hey, aquí no estás bien, hey, aquí estás claudicando, aquí estás cojeando. Porque entiende que este espejo, que esta ley perfecta es un bálsamo a su corazón. Entiende que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entiende que la ley de Jehová es el testimonio fiel que hace sabio al sencillo. Ese es el que mira atentamente. Es el que es hacedor de su palabra, porque entiende que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y ella quiere, ese joven insta, ese joven se informa, ese joven está buscando en ese espejo, que le diga a ese espejo, hey, ¿quién es el hombre más bonito de esta tierra? Tú no, porque tu pecadote es este. Y entonces queremos caminar con Cristo. Porque por lo tanto deseables son más que el oro, dice su palabra de Dios, y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel que destila, y esa que destila el panal. Eso es aquel que mira atentamente, ese es alguien que quiere ser hacedor y que quiere ser bienaventurado y que ama a Jesucristo y no solamente escucha, sino que vive Jesucristo. ¿Me explico, iglesia? Y eso es lo que dice Santiago. Mira atentamente. ¿Quién es aquel que persevera? Ustedes aquí están perseverando. Pero ahora el que persevera, en el contexto que está hablando Santiago, es el que hace la palabra. Y no con cualquiera dice, ay no, es que hermano, por hacer la palabra de Dios he tenido tantas pruebas. Persevera. Porque en la bienaventuranza dice que los que son perseguidos, de ellos serán el reino de los cielos. Si a Jesucristo dijo, si de este árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué te esperas tú, leño seco? Persevera. Persevera porque el mundo está de cabeza, porque la familia te va a presionar para que no perseveres, pero tú persevera porque tú quieres estar puro, porque tú quieres reflejarte en ese espejo, porque tú quieres ser bienaventurado, porque tú quieres que la palabra de Dios sea para ti un bálsamo a tu corazón. Persevera. Por eso dice Santiago, el que mira atentamente y persevera en esta hermosa ley perfecta, ese va a ser bienaventurado. Persevera, hermano.
No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo has de cosechar. Persevera, Katia, no te canses. No te canses. Esfuérzate. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es para los valientes. Para los valientes no solamente de palabra, sino de hecho. Los que viven la palabra de Dios. Hay muchos cristianos de la secreta que el único que sabe que es cristiano es esa persona, él mismo. Los demás nadie conoce que él es cristiano. No seamos selectivos con este espejo, con este libro. Seamos de los que queremos ser confrontados por el espejo y decir, sí, ese soy yo. Ese esposo que es egoísta, ese esposo que es enojón, ese esposo que no trata con sabiduría a su esposa, ese esposo que no se sujeta a su esposo. Hay muchos congregantes, hay muchos seres humanos en la tierra que solamente quieren la palabra de Dios para las bendiciones. Cuando comparto a los incrédulos a través de mi WhatsApp, a varias personas de los incrédulos les comparto las bendiciones de Dios. Por ejemplo, esa parte que dice, buenas nuevas son cada mañana tus misericordias. No saben, amén, sí, gracias, así sea. Pero cuando les hablo de un carácter, cuando les mando un versículo, cuando dice, si me amas, guarda mis mandamientos, nadie contesta. ¿Por qué? Porque la gente es selectiva y quiere solamente tomar del espejo lo que le conviene. Solamente quiere tomar de la ley lo que quiere. Y ese no es alguien que es bienaventurado, ese no es alguien que mira atentamente, ese no es alguien que persevera, ese es alguien que es selectivo y que no va a perseverar y que no va a ser bienaventurado y que no va a disfrutar de las bendiciones de Dios. Muchos creyentes así son. No les gusta lo que el espejo les dice de su persona. Dice, no, esto no. Pues estás rechazando a Dios, no al que predica. Estás rechazando al Espíritu Santo que te quiere llevar a toda verdad y a toda justicia. Y quiere redarguirte de pecado. Estás rechazando a Dios. Amado hermano, mientras más sabemos, más se nos demandará. Y si mientras más sabemos y no hacemos, más se nos demandará. Así que yo te invito y te exhorto a que tú seas de estos que dice Santiago, mira atentamente, persevera para que seas bienaventurado, sé hacedor de la palabra. Vaya al Salmo 119. Salmo 119, no es extraño que este libro, este capítulo de la Biblia sea el más grande, el más largo de toda la Biblia. El Salmo 119 es una oda, es un poema a lo que es la palabra de Dios. Yo le invito y hará bien a que usted lea constantemente este salmo y se aprenda muchos versículos de este salmo. Porque este salmo es lo que nos dice Santiago de otra manera, este es el espejo. Y mire cómo se describe este espejo de sí mismo, cómo se describe esta ley de sí misma, cómo describe Dios mismo, su palabra. Vamos a leer algunos versículos, vamos a leer el versículo 10 y el 11 del Salmo 119. Dice, con todo mi corazón, ¿qué? Nada más hay uno aquí. Con todo mi corazón, ¿qué? Te he buscado. Porque persevera, porque mira atentamente. Hermano, esta es la palabra de Dios. Dice, con todo mi corazón me he dejado, no me dejes desviarme de qué cosa, de tu espejo, de tu ley, de tus mandamientos. Y él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque quiere ser bienaventurado, porque quiere que su fruto, su hoja no caiga. Quiere que cuando vengan los ríos, los vientos, las lluvias, ese árbol esté bien cimentado en la palabra de Dios. Vea el versículo 15 de ese mismo salmo. En tus mandamientos meditaré, dice, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. ¿Qué dice? No me olvidaré de tus palabras. Hermano, no seamos selectivos. El que escribió este salmo, que es el Espíritu Santo a través de el rey David, dice, no me olvidaré. No me olvidaré de tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y Santiago nos dice, no seas olvidadizo, sea hacedor. ¿Sabe cuándo nos convertimos en olvidadizos? Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y nos hacemos y nos autoengañamos y no queremos hacer porque no queremos doblegar nuestra carne. Porque es mejor hacer mi voluntad que lo que Dios dice. No me olvidaré de tus palabras, dice el versículo 16. Ahora el 33 de ahí dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré. ¿Cuándo? Hasta el fin.
enséñame. Ese es alguien que persevera, que quiere ser enseñado. Dice el rey David en otro salmo, lávame, límpiame con hisopo. Enséñame, Señor, tus caminos y andaré en ellos. Santiago nos dice, sé hacedor de la palabra. Sé hacedor de la palabra. El versículo 45 de este salmo dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La palabra de Dios trae libertad. Por eso Jesús dijo, yo quiero y te he traído vida en abundancia. Y no solamente se refiere a la vida abundante que tendremos en la vida eterna, no. Aquí tendremos vida abundante, porque Jehová es nuestro pastor y aunque andemos en valle de sombra, no temeremos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es aquella que nos ayuda a tener libertad. El versículo 56 de este salmo, estas bendiciones tuve, ¿por qué? Porque guardé tus mandamientos. Fue bienaventurado, fue ese árbol plantado, fue ese hombre que se consideró en el espejo, no se olvidó, meditó, perseveró y fue bienaventurado. Fue bienaventurado. El versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Hermano, si tú le das más importancia a lo económico, a lo material de este mundo, te hace falta escudriñar la palabra y tenerla como lo más importante en tu vida. El dinero es pasajero. El dinero no sirve para muchas cosas que tú crees que te sirven. Si el dinero te tiene a ti, eres esclavo del dinero. Este salmo dice, este hombre dice, me es mejor tu palabra que el dinero, que el dinero, que la oro y que la plata. Y yo digo amén, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios me ha llevado a pastos verdes, y el dinero me ha traído incluso problemas, ¿sabe? La falta y la abundancia de dinero me ha traído incluso problemas. El versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. El verso 103 dice, cuán dulces son a mi ser, a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El 104 dice, tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hermano, ¿eres mentiroso? La palabra de Dios, ese espejo te debe decir, no mientas para salir de tu responsabilidad, no mientas para evadir tu responsabilidad, afronta, tú sí sea así, yo me equivoqué, perdóname, pide perdón, renueva tu mente, renueva tu espíritu, deja de vivir una vida de mentira, porque la palabra de Dios nos confronta a hablar verdad. La palabra de Dios es un espejo a nuestro corazón. ¿La quieres abrazar? La quiero abrazar. Bien haremos y seremos bienaventurados. Bien haremos y seremos bienaventurados en lo que hacemos. No lo hacemos, estará difícil. Nada más vamos a terminar de ver el versículo 26 y 27, regresa ya a Santiago. Ya no vamos a ahondar en este salmo, aunque hay más versículos que quisiera tocar, pero por causa del tiempo. Dice el versículo 26 y 27, ahora Santiago nos va a dar 3 ejemplos sencillos, prácticos, de lo que es un hacedor de la palabra. Nos va a dar ejemplos prácticos de lo que es un hacedor de la palabra. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, ¿cómo es la religión de él? Es vana. La religión pura, sin mácula delante de Dios Padre, es esta: visitar, ¿a quién? A los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esa es la religión, esa es el que no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene problema al ejercer y al vivir la palabra de Dios. Ese es el hombre que vive de esa forma. La lengua, ¿verdad? Que refrena su lengua, claro, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si no refrendas tu lengua, vamos a ver qué tienes en tu corazón y no la palabra de Dios. Eres de los que habla de cosas materiales. Apenas acabo de ver a alguien por ahí que tenía muchos años que no veía. 20 minutos hablé con esa persona, lo único que habló fue cosas materiales. Y es creyente, de años. La abundancia del corazón habla la boca, y por eso nos dice Santiago,
El que se cree religioso, el que se cree hacedor de la palabra, en otras palabras, y no refrena su lengua, ese es mentiroso. Porque vimos hace 15 días que me tocó compartir que el hombre que sabe refrenar su lengua es tardo para hablar y es pronto para oír. Y Santiago le da mucha importancia a la lengua. Más adelante nos habla de la lengua. Porque Dios también le da importancia, dice, porque del corazón de tal, como tal es su pensamiento, tal es él. Entonces, control de la lengua. El otro ejemplo es el que ayuda al prójimo. Dice, esta es también la religión de alguien que es hacedor de la palabra, el que ayuda al prójimo, el que visita a las viudas, el que mantiene a las viudas, el que visita a los huérfanos. Claro, la ayuda al prójimo. Segundo mandamiento, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el hacedor de la palabra, y eso Santiago pone esos 3 ejemplos prácticos. Hermano, son 3 ejemplos, pero hay muchos ejemplos. Santiago no menciona todo, pero esos son básicos para un creyente. ¿Tienes misericordia con el que tiene necesidad? ¿Pregonas la palabra a aquel que no conoce a Cristo? ¿Extiendes la mano al que tiene necesidad en la calle, aquel que te quiere limpiar el parabrisas, o le dices, sáquese? ¿Cómo somos? La ayuda al prójimo es la 4ª bienaventuranza que Jesús enseña. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Jesús enseña eso porque es importante para el ciudadano de Sión. Y Santiago tiene mucha alusión al sermón del monte de Jesús. Se los dije en la primera introducción. Santiago tiene mucha influencia de Jesucristo, pues es su hermano. Y él escuchaba de Jesús. Y Santiago dice, si no eres misericordioso, no eres hacedor de la palabra en esa área. El misericordioso, el amor al prójimo, el que visita a los huérfanos y ayuda a las viudas en sus tribulaciones, es aquel que tiene un amor sacrificial, que se despoja de lo que es mío, no de lo que me sobra, de lo que es mío. Es muy fácil dar lo que nos sobra, ¿no? De lo que es tuyo. Ese es un amor que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que no se envanece, que no deja de ser, que es misericordioso. ¿Eres hacedor de la palabra en estas áreas que estamos tratando rápidamente, abuelo de pájaro, como dice el pastor Daniel? ¿O nada más eres oidor? Ves a un necesitado y te haces como que el cotorro te hablara. Traes, dale. Propone en tu corazón, hermano, propone en tu corazón llevar dinero para darle a los necesitados. Hay muchos con los que nos topamos. Propone en tu corazón llevar unos sándwiches, unas naranjas, algo. Proponlo en tu corazón para ejercer el ser hacedor de la palabra. Y otro ejemplo que da Santiago dice ahí, y guarda sin mancha, ¿de quién? Del mundo. No que nos salgamos del mundo, sino que en el mundo nos guardemos del mundo. Y que no seamos participantes de las obras infructuosas de las tinieblas. Que no seamos, como dice el Salmo 1 que lo leímos, en los primeros versos dice, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita y de día y de noche. El hombre que es hacedor de la palabra no se mezcla con el mundo. Joven, no te mezcles con el mundo. Joven, no te mezcles con el mundo, aunque el mundo te ofrezca. Si eres hacedor de la palabra, tú tienes que hacer diferencia. Guárdese sin mancha del mundo, claro. El que se constituye amigo del mundo, dice Santiago más adelante, se constituye enemigo de Dios. Ese es un hacedor de la palabra. No importa, joven, que te tachen de fresa, de payaso, de cortado, de aleluyo. Tú agrada a Dios. Ay, hermano, es que usted no sabe. Sí sé, también pasé por ahí. Y muchas veces fui rechazado. Y otras veces, con pena lo digo, me hice al mundo. Pero de lo que me arrepiento, ¿sabe de qué es? De haberme hecho al mundo y no cuando fui rechazado. Yo no conozco a nadie que venga y me diga, ay, cómo me arrepiento de haber seguido a Cristo. A ninguno. Pero cómo he escuchado lamentos de aquellos que dicen, cómo no le hice caso a Cristo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Así es de que, hermano, seamos oidores, no, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Como decía en la introducción de Santiago, Jesús y Santiago hablan de lo mismo. Santiago habla de lo que Jesús dice.
Jesús al terminar el sermón del monte, da la parábola de los 2 cimientos. Dice, el que oye estas palabras. Santiago dice, sean oidores. Y luego Jesús dice, y las hace. Y Santiago dice, sean hacedores de la palabra. Luego Jesús dice, lo compararé a un hombre prudente. Y Santiago dice, será bienaventurado. ¿Se da cuenta? Como Jesús y Santiago tienen mucho que ver, tienen mucha enseñanza similar. Pero nosotros hemos desechado y menospreciado la palabra y la hacemos solamente a lo que nos conviene. Eso no es ser oidor. Digo, eso no es ser hacedor, eso es solamente ser un oidor, apaciguar nuestros pecados. Hermano, ¿cómo eres? ¿Hacedor o eres oidor? Cristo quiere cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, de vivir en el mundo. Así que pongamos en este espejo, examinémonos y digamos, aquí estoy mal, aquí estoy fallando como padre, aquí estoy fallando como hijo, aquí estoy fallando como ciudadano, aquí estoy fallando como trabajador, he hablado mal de mi jefe. Y con los demás, y ellos saben que soy cristiano y hablo mal de mi jefe, ¿qué mal estás? Estoy mal como vecino, estoy mal como esposo, estoy mal como esposa. Este espejo me dice cómo vivo y cómo debo de ser confrontado y cambiar mi corazón. Lo quiero hacer, bien haré, seré bienaventurado. No lo quiero hacer, vendrán problemas. Jesús dijo, y el que no las hace será insensato, y vendrán problemas, ríos, lluvias, y su casa será aplastada. Y no habla de la casa familiar, habla de tu vida. Y con ello te vas a llevar entre los pies a tu familia. Así que, hermano, seamos hacedores de la palabra. Santiago quiere que seamos hacedores. Jesucristo dice, sean hacedores, oigan y hagan. Dios nos confronta en toda la palabra, de pasta a pasta, a que seamos hacedores. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano. Oramos, nos despedimos. Ya para el que se esté durmiendo se termine de arrullar, se vaya a su casa a dormir. Padre, queremos, en el nombre de Jesús, agradecerte porque queremos ser hacedores, Señor, en el área donde estemos fallando, ahí. En el área donde estamos claudicando, ahí. En el área donde hemos dado, ¿cómo decirlo?, manga ancha, ahí, Señor. En el área donde tenemos años batallando, Señor, ahí. En el área donde estamos, Señor, dando mal testimonio, ahí queremos ser hacedores de tu palabra. Ya no quiero ser olvidadizo, quiero vivir tu palabra, esa transforma mi corazón. Ayuda, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos que te está pidiendo y te está diciendo, quiero cambiar mi corazón. Ayúdalos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, a recordarles tu palabra, pero ellos necesitan obedecer tu palabra, Señor, porque tú harás tu parte, tú recordarás, pero si ellos no viven tu palabra, está difícil, Señor. Está difícil. Porque este verbo, Señor, que tú dices aquí, sed hacedores y no oidores, implica que es mi acción. Yo tengo que decidir hacerlo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, fortalece nuestro corazón y despide con paz a mis hermanos, donde quiero que ellos vayan, Señor, y a los que están a través de esa pantalla, Señor, bendícelos, Señor. Y aquellos que van a reproducirlo mañana también bendíceles, Señor, y permite que ellos puedan ser confrontados, exhortados, animados y edificados a través de tu palabra. Gracias por el nombre de Jesús. Amén.